Buen día tengan cada uno de ustedes. Qué alegre que se han unido el día de hoy a esta transmisión para poder exaltar el nombre del Señor y también para poder aprender todos juntos. Para nosotros es un privilegio poder estar acá. Y ahí donde están sus hogares o donde quiera que se encuentre, yo quiero invitarle a que podamos iniciar este tiempo con una oración y entregarle todo este tiempo en las manos del Señor. No importa donde yo me encuentre, cualquier lugar es un buen lugar para exaltar su nombre, para adorarle y para clamar por su presencia. Y quisiera que empezáramos orando, diciéndole: Padre, te doy gracias porque hasta acá tú has sido bueno, hasta acá tú has sido fiel. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás acá queriendo hablar a nuestras vidas, queriendo transformar nuestras vidas y nuestro futuro, queriendo darnos una esperanza. Y por eso entregamos todo este tiempo en tus manos y decimos así: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y le invito a que lo diga con nosotros: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y le invito a que declare en su hogar una vez más que Dios está ahí donde usted se encuentra. Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su Espíritu está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Digamos una vez más: el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Digamos una vez más: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí.
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y vamos a decir así: Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: Santo eres tú. Gracias, Padre, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres fiel, y sobre todo porque tú estás en medio de nosotros. De donde quiera que se encuentre cada una de las personas que está viendo esta transmisión, yo te pido que puedas bendecir sus vidas y que tu presencia pueda estar también con ellos, hablándoles, moviéndolos y también transformando sus vidas y haciendo milagros. Entregamos este tiempo de alabanza en tus manos y también de aprendizaje. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y espero que usted se esté gozando en este día. Quisiera que se uniera con nosotros a cantar un par de himnos. Si usted tiene su himnario por ahí, vamos a estar cantando, empezar con el himno Dulce Comunión, que es el número 387 en el Celebremos su Gloria. Y vamos a cantar así. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Y libre salvo del pecado y el temor. Libre salvo de los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del extrañador. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón.
Jesús, el nombre de Dios merece toda gloria, no solo hoy, sino siempre. Así que le invito a que pueda prepararse también para poder aprender de esta enseñanza que los pastores de cada una de las iglesias ha preparado para nosotros el día de hoy. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes y un gusto poder compartir la palabra del Señor. Recuerden que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio acá en San Juan. Vamos a continuar nuestro estudio. Hemos estado a la luz de la palabra en el libro de Colosenses. Vamos aún en el capítulo 1, en sus primeros 15 versos, pero antes le voy a invitar a que nos pueda acompañar con una oración, ahí donde usted está, en su hogar, en su negocio, donde usted nos esté escuchando. Le voy a pedir que se una en oración con nosotros. Padre, en esta hora te agradecemos por este tiempo que nos permites de conocimiento de la palabra, del conocimiento de lo que tú nos has dado para poder acercarnos aún más a ti. Te pido, Padre, que haya bendición, que haya prosperidad en los hogares, en los negocios de cada uno de nuestros televidentes, de nuestros hermanos en Cristo, para glorificar tu santo nombre. Gracias por esta bendición de compartir tu palabra, de escudriñar las Escrituras para el conocimiento y entendimiento de tus propósitos en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos, estamos dándole continuidad al tema que hemos estado ya por varias semanas. Recuérdense que nuestro tema central es la imagen del Dios invisible, y hoy precisamente estaremos abordando un poco más a detalle a qué se refiere esta frase o en dónde encontramos estos versos, y lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15. Si usted lo puede tener ahí a la mano o desea anotarlo, ese es el desarrollo del tema que tenemos para el día de hoy, y dice de la siguiente manera el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿A quién se está refiriendo en estos versos? ¿A quién estamos, de quién estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos cómo el apóstol desea plasmar la importancia de Jesucristo en todas las esferas de la vida. Desde donde nosotros lo queramos ver, o donde nosotros lo queramos analizar y aplicar, vamos a encontrar que en Jesús Jesús es el centro de todo lo que nosotros podamos hacer, que Él es lo principal en la creación y de la nueva creación. Él es el principio. Viendo estas definiciones, Pablo el apóstol lo hace de dos maneras, plasmando primeramente la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Cuando nosotros analizamos y vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar cómo se ha ido esto plasmando, cómo nosotros podemos entender. Necesitamos prestar bastante atención a cada uno de los detalles en las Escrituras o en las lecturas que nosotros tenemos para poder entender. Cuando nosotros queremos analizar esta frase, la imagen del Dios invisible, podríamos decir que es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay una imagen de algo que es invisible. ¿Cómo vamos a nosotros a entender esto como cristianos? ¿Cómo lo vamos a nosotros a poder vivir? Esto es normalmente algo que podríamos decir esto no tiene explicación o cómo lo podemos hacer, pero nosotros lo podemos ver con el entendimiento de la palabra. Y una de las citas que tenemos es 2 de Corintios 4:4. Se lo leo en esta versión, que dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí nuevamente volvemos a encontrar una alusión o una explicación de cómo nosotros vamos a poder entender a este Dios, a nuestro Dios, que es a través de la imagen del Señor Jesucristo, una imagen que fue necesaria para que nosotros pudiéramos acercarnos a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase, que es imagen, es algo que es trascendente, que es inalcanzable al ser humano y que solo lo podemos conocer a través del conocimiento de la palabra de Dios.
En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos, podemos encontrar mucha riqueza, pero únicamente lo vamos a entender si hemos o nosotros estamos seguros de que es la palabra del Señor Jesucristo, si nosotros estamos convencidos de que es quien nos está hablando a nosotros. Y por eso es muy importante cómo se presenta el Señor Jesucristo. En Juan 1:1 es presentado como la verdadera palabra. Se lo voy a citar. En Juan es presentado como la verdadera palabra. ¿Y de qué manera lo dice? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Caso diferente como es presentado por el apóstol Pablo, que es presentado como imagen. ¿Y por qué es presentado de esta manera? Recordemos que en el contexto en el que se estaba desarrollando estas escrituras, habían muchas, lo voy a mencionar así, escuelas filosóficas, escuelas cristianas, que intentaban de dar un razonamiento de quién era Dios, cómo acercarnos, de dar una explicación, pero estaban dando este conocimiento sin conocer o sin considerar quién era Dios. Era únicamente dar caminos o especulaciones. Nosotros tenemos ese alcance que tenemos hoy porque podemos ver el recorrido histórico y podemos analizar. En el caso de que fue desarrollada, en el que fue desarrollado este contexto histórico, podemos entender que había muchas limitaciones y por qué el apóstol lo explica de esta manera, que es la imagen del Dios vivo, que es la imagen. Y es el único camino por el que nosotros podemos entender. En otras palabras, la imagen de Dios que el hombre necesita para poder ver a Dios no es un sistema humano, no es un sistema filosófico, no son sistemas de creencias ni conocimientos teóricos. Eso puede ayudar a que nosotros podamos entender, pero el único camino es conocer a Cristo Jesús, es conocerle a través del Señor Jesucristo. Y en Juan 14 tenemos un breve relato, Juan 14 de su versículo 6 en adelante. Aquí nos relata cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Es un relato bastante conocido. El versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, al Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y es cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Y cómo le responde Jesús? Tanto tiempo que he estado con vosotros, tanto tiempo que he estado con ustedes, y si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Y por qué me llama la atención bastante? Imagínense un seguidor, un discípulo, le hace esta pregunta, ¿verdad? Y yo considero que es parte de nuestra naturaleza y del límite de nuestro conocimiento humano de querer dar una respuesta que nosotros aparentemente podamos quedar satisfechos de manera intelectual o que queramos conocerlo. Pero el Señor nos da esa luz a través de la Escritura y nos pide que si queremos acercarnos al Padre, debemos de hacerlo a través del Señor Jesucristo, de la imagen que Él representó y la palabra que Él representa hasta el día de hoy, y cómo esto nos puede acercar a nosotros a entender y a comprender quién es nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes y continuamos con el desarrollo de nuestro tema. Qué privilegio grande el tener en esta oportunidad de explicar el contenido de Colosenses 1:15 cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Me toca explicar el primer Adán y el postrer Adán. Qué importante es que cuando vamos a la Escritura y conocemos a Pablo, es un hombre que se basa en toda su trayectoria en el conocimiento bíblico. Y dentro de ella pues podemos recordar el pasaje de Génesis 1:27, cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y ver todo el señorío que se le otorga al primer hombre, en este caso Adán. Y cuando vemos en este hombre la pregunta que surge, ¿él es todo en sí o hay alguien más? Y vamos a ver dos cosas importantes que Adán tuvo en su proyecto de vida, y una de ellas es que la imagen de Dios en el primer Adán, o sea, el hombre, solo era un pequeño reflejo de Dios aún antes de la caída, y luego quedó distorsionada por el pecado.
Era necesario entonces que viniese un segundo hombre o un segundo Adán, una nueva cabeza de raza, el postrer Adán, que llevase perfectamente aquella imagen perdida. En segundo lugar, aquel Adán, el Adán humano, Dios le concedió la mayordomía sobre toda la creación para ejercer un sabio dominio sobre ella. Y aquí quiero citar un pasaje de Génesis 1:28 al 30, y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en todas las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. En este caso encontramos que el primer Adán tuvo el señorío y también la mayordomía sobre toda la creación, y ejercer un sabio dominio también sobre ella. Es importante notar de cómo Adán, en su sabiduría, pudo ponerle nombre a todos los animales, disfrutar del huerto del Edén y de todo lo que Dios había creado. Sin embargo, a partir de la caída o su caída, el dominio humano sobre la naturaleza se desvirtuó, y en vez de cuidarla bien, el hombre tuvo intereses egocéntricos que al final le afectó grandemente. Sin embargo, surge entonces en el Nuevo Testamento y en toda la Escritura tenemos al postrer Adán, en este caso a Jesucristo, y tenemos su señorío. Y cuando pensamos en este personaje que vino a nacer y vino y creció y se hizo hombre, pues Hebreos 2:5-9 nos habla de ello, y qué importante cuando pensamos en este postrer Adán y hablamos de ella, cuán relevante es para nosotros explicar entonces el pasaje de Hebreos. Dice capítulo 2, los versos 5-9: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y agrega el verso 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que surge un segundo Adán, y en este caso es Cristo, y él viene a ocupar un lugar muy importante dentro de la raza humana. También cuando pensamos en ello encontramos que Jesucristo es no solo es la imagen de Dios en el mismo sentido que lo fue Adán, sino que es algo más que eso. Queremos ver ahí capítulo 1 de Génesis, y también encontramos cómo Adán fue creado. Sin embargo, cuando hablamos de Jesucristo encontramos cosas muy diferentes. Adán empezó a existir cuando fue creado, pero el Hijo es antes de todas las cosas. Así dice Colosenses 1:17, que voy a leer a continuación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También tiene una preexistencia de Él que se puede decir que antes de Adán naciera,
él pudo decir, yo soy, según Juan 8:58. Adán fue creado conforme a la imagen de Dios, según Génesis 1:27. Cristo es aquella imagen. Si Cristo es el creador y existía desde la eternidad, no puede ser considerado una criatura, sino Dios mismo. Esto es muy relevante en nuestro estudio de este día. En él reside toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2:9 de Colosenses. Y puesto que Cristo es divino, en su caso la imagen no es un pálido reflejo de la gloria de Dios, como en el caso de Adán, sino el pleno resplandor de su gloria, según Hebreos 1:3. Adán es como la luz de la luna, que nada más es un reflejo del sol. Cristo es como la luz del sol en toda su plenitud. Esa parte es importante. Un teólogo hace muchos años explicaba que, hablando de la gloria de Dios, es 100 veces más fuerte que el resplandor del sol. Lo cierto es que hoy tenemos entonces en nuestras manos la Escritura, y qué importante saber que Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bendiciones en esta noche a todos. Dios siga bendiciendo su vida, hermano, hermana, amigo que nos está viendo. Es necesario retroalimentar del por qué se está hablando de Jesucristo y de la imagen de Dios, del Dios invisible, ¿verdad? Recuerde que cuando Pablo escribió esta carta, había un grupo de personas dentro de la iglesia que negaba que Jesucristo fuese Dios, que Jesucristo fuese humano, por otro lado. Por tal razón, el apóstol Pablo se centra en enviar esta carta a los hermanos de la iglesia de Colosas para darles esa seguridad y convicción de quién es Jesucristo. Hablando de esto, la idea más esencial de imagen tiene que ver con la comunicación. La imagen de un objeto hace que el objeto sea visible, conocido y comprensible para los demás. Sin imagen, las cosas son completamente invisibles. Jesucristo no solo es divino, es Dios manifestado o Dios revelado. Por eso Juan le llama el Verbo. Él es Dios comunicándose con los hombres, pero su comunicación consiste no solo en palabras, sino en sus acciones y su persona. Esto es algo que me llama mucho la atención cuando habla de cómo es que Jesucristo vino y nos dio a conocer al mismo Dios, porque no solo, es que Él es Dios y ya, no, sino que si alguien quiere saber cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es su palabra, ¿no? Cómo escucharle a Él, pues bien dijo el Señor Jesucristo que quien lo conoció a Él, ha conocido a Dios Padre. Y acá, viendo, ¿verdad?, el estudio que traemos, es completamente certero cuando habla de que Dios se ha comunicado en sus acciones y su persona. Todo Jesucristo es Dios hablando, ¿verdad? Todo lo que Él era, ¿verdad? Todo lo que es Jesucristo es Dios. Él es el Logos, la comunicación audible de Dios. Eso es lo que nos está dando a entender Jesucristo. Lo que hace, lo que dice y lo que es, comunica a Dios, revela a Dios. Es decir, cuando vemos a Jesucristo y lo estudiamos en la Biblia, nos damos cuenta de que sí, estamos conociendo a Dios. Lo que Él hacía, como les acabo de decir, lo que Él decía y lo que Él era, ¿verdad? En su forma integral, Jesucristo nos dio a conocer a Dios mismo. Por eso, en el Evangelio de Juan, Él dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Es lo que Juan dice, ¿verdad? Y sí, realmente la palabra de Dios
nos ha dejado claro a través de Juan acá en este versículo de que Dios se encarnó a través de Jesucristo. Pero hay algo que a mí me llama la atención en la Escritura y que en este estudio que estamos trayendo, en este material hay un ejemplo que en Hebreos, el escritor de Hebreos dice y nos recuerda que Dios había hablado anteriormente a través de los profetas. Ahora nos ha hablado en la traducción literal, ¿verdad? En hijo. No dice en el hijo, sino en hijo. Los profetas eran portavoces de Dios, pero Jesucristo es más que un portavoz. La omisión del artículo sugiere que Él es el mismo lenguaje de Dios. Y esto es lo que me llama la atención. Nosotros hablamos en castellano, ¿verdad? Hablamos en castellano. Dios habla en hijo. Es decir, Jesucristo o Dios habló a través de Él. Nosotros nos hacemos entender a través de nuestro castellano, ¿no? Dios se ha dado a entender y a conocer y se ha dado a revelar en Hijo, en Jesucristo. Vuelvo y le digo, recuerde, acá se está hablando de la persona de Jesucristo y nos está dejando claro la palabra del Señor de que Él es Dios. Él es la misma voz de Dios, la que se escuchó y la que nosotros ahora tenemos impresa y la podemos tener en la mano, ya sea de una manera impresa o sea en el móvil, pero ahí tenemos la palabra de Dios, la cual fue manifiesta cuando Cristo estuvo en esta tierra. Por eso mismo, el autor a los Hebreos sigue llamándole el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Nuevamente nos llama la atención la exactitud del lenguaje, la gloria de Dios y su naturaleza. Solo pueden ser percibidas por el ser humano de una manera lejana y sumamente parcial, porque Dios es invisible. Sin embargo, podemos decir y con certeza que a través de Jesucristo podemos ver al Padre Celestial. La conocemos en la faz de Jesucristo, es decir, a Dios lo conocemos a través de la faz de Jesucristo. Viéndole a Él, vemos la plenitud de Dios porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Quiero concluir con algo. Acá hemos visto que Jesucristo, a través de lo que decía, hacía y era cuando estuvo en la tierra, Él revelaba la imagen del Dios invisible. Hoy en día, ¿cómo la gente que no ha creído ve a Jesucristo? Pues no hay otra forma que a través de los que han creído en Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, usted y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad, por así decírselo, que lo que digamos, hacemos y seamos, revele la imagen de Jesucristo. Es el reto que nosotros tenemos ahora. Que lo hablemos, sí, está bien, pero que lo ejemplifiquemos, que lo hagamos evidente, ¿verdad? Porque eso hicieron nuestros hermanos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Juan. En Apocalipsis usted lee que él fue puesto en la cárcel porque cada vez que veían a Juan en la calle, no veían a Juan, veían a Jesucristo nuevamente caminando en las calles y eso le llevó a la cárcel. ¿Cómo estamos caminando usted y yo? ¿Estamos evidenciando que Cristo sigue en esta tierra? Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que podamos también nosotros dar la imagen de Jesucristo. Sin duda alguna, el escuchar el hecho de que el lenguaje de Dios es Cristo mismo, el lenguaje, la forma en que Dios se da a entender con el ser humano es a través de Jesucristo, nos deja más que impresionados. En este versículo 15 de Colosenses, donde habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, nos hace pensar en una aparente contradicción que aparece en esta sola expresión. La imagen del Dios invisible, es decir, si Dios es invisible, ¿cómo puede tener imagen?
Y esas preguntas son las que a veces pueden generar alguna polémica. ¿Por qué no dice sencillamente, por ejemplo, Él es Dios, en vez de Él es la imagen del Dios invisible? Porque si Jesucristo es divino, muestran los autores del Nuevo Testamento cierta resistencia en el momento de afirmar, o no resistencia, sino una especie de retinencia, es decir, como precaución en el momento de afirmar que Él es Dios. ¿Acaso tienen ellos alguna duda al respecto? Y la verdad es que no. Lo que ocurre es que la afirmación Jesús es Dios no hace plena justicia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios por definición es Dios, no un hombre, y Jesús es incuestionablemente hombre, como Pablo lo ilustra, como los evangelistas lo ilustran, como la Biblia en el Nuevo Testamento lo explica claramente. Dios es espíritu, como dice en San Juan 4:24, recuerda que el Señor es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Y Jesús tenía un cuerpo. Dios es inmortal, pero Jesús murió. Los discípulos llegaron a entender que la presencia de Jesús estaba de alguna manera en presencia de Dios, pero ante la pregunta, ¿es Jesús Dios, sí o no? Es probable que la respuesta más correcta pudiera ser sí y no. Sí, porque sin duda alguna en Él moraba toda la plenitud de la deidad, como lo va a decir acá en Colosenses capítulo 2, verso 9. De manera que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre, como también nos decía Pastor Eddie hace un momento, como dice también San Juan capítulo 14. Entonces sí, porque Él es incuestionablemente Dios con nosotros, como lo va a mencionar cuando dice en Mateo 1:23, Emanuel, Dios con nosotros. Pero por otro lado, ¿se puede llamar Dios a un ser humano? ¿Es posible llamarlo así? Tal vez podríamos decir algo como Dios es Dios hecho hombre, un Dios encarnado o Dios en forma de hombre. Una buena manera de explicarlo, y el autor del estudio que estamos compartiendo con ustedes hace uso de un cuento que muchos de nosotros conocemos, y es el del príncipe que lo convierten en rana por un hechizo, lo convierten en rana, y hasta que aparezca una princesa, dice el autor besucona, el príncipe va a retomar su forma normal. Entonces, la pregunta que se hace, o la ilustración, o la comparación que hace el autor es, cuando el príncipe dejó de existir en forma de hombre, ¿se halló en forma de rana? ¿Y seguía siendo él el príncipe? ¿Qué porcentaje del príncipe se hallaba dentro de la rana? Preguntas como esas son la parte, por ejemplo, digámoslo de otra manera, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿el cielo se quedó sin el Hijo de Dios? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que un príncipe debe ser su posición, por definición, un ser humano. Quizás sea mejor no seguir hablando del príncipe, sino del príncipe hecho rana. Seguía teniendo el nombre real de príncipe, pero era una rana. Y esas ilustraciones son como ambiguas para poder hablar de esta profundidad de quién era Dios. Pero mientras el príncipe existía en forma de rana, dejó de existir en forma humana. Y una de las cosas que a nosotros nos va a costar mucho entender es el concepto de eternidad. Y por eso no podemos, incluso conversábamos con mis hermanos hace un momento sobre cómo es tan difícil, casi imposible, poder encontrar una explicación o una ilustración humana para hablar de Dios de Jesús como Dios y como hombre. Porque nosotros no entendemos ese concepto de eternidad, porque de hecho, por definición, Jesucristo siendo Dios no puede dejar de existir, no pudo desaparecer. Mientras estemos en esta vida y en este lapso temporal de tiempo, nunca podremos sondear el misterio de la encarnación. Todo intento nuestro de explicar la naturaleza de Jesucristo choca con nuestra ignorancia acerca de cómo es la eternidad.
somos criaturas del tiempo y del espacio. No conocemos otro sistema de referencia. Estamos sujetos a esto. Déjeme decirlo de una manera. Como humanos no podemos explicarlo, porque para Dios el ayer, el hoy y el mañana es siempre el hoy, porque Él es eterno. El salmista lo expresa de una manera, que 1000 días para el Señor es como, que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Es decir, Dios siempre ve en el presente. Jesús nunca dejó de existir en el cielo y aun cuando estaba en la tierra nunca dejó de ser Dios, pero era hombre. Y eso los teólogos le llaman una unión hipostática de dos diferentes naturalezas que estaban concentradas. Es el único. Y por eso el apóstol va a usar aquí mismo en Colosenses, cosa que vamos a hablar más adelante, es el primogénito de toda creación. Es el único de esta manera. No hay alguien más, no existió ni existirá alguien como Jesús que pueda ser completamente Dios y completamente hombre. Y por eso no hay excusa, no hay camino diferente. Y por eso es el único que tiene la autoridad para decir, como lo dice Juan, o como lo expresa Juan, que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de mí. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de Jesucristo. Cristo, más que la imagen de Dios, como lo explicaba Pastor Eddie, es como el lenguaje entendible que Dios usa para hablarnos a nosotros. Y termino con esta ilustración que oí hace mucho tiempo. Había un señor que tenía un piano de cola muy lindo, muy hermoso, y había la hijita de él tenía como mascota un hámster, un ratoncito de esos blanquitos. Y entonces ella jugaba y él jugaba en el piano con ella, pero un día ese hámster se metió en una de las patas del piano y cayó hasta abajo. Y la niña lo llamaba, va a llamarlo por su nombre, cualquiera que haya sido, le gritaba: vení, salí. Y el ratoncito se iba más y más y más y más para abajo, y tuvieron que llamar a un experto a ver cómo sacaban. Al final tuvieron que cortarle la pata al piano, a hacer pedazos, y el ratoncito no lo pudieron sacar con vida, tristemente. Entonces la niña expresó esto: si yo pudiera hablar como el hámster, seguro lo hubiera salvado. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Se hizo uno de nosotros para que le entendiéramos, alguien que pudiéramos comprender, alguien que pudiera estar con nosotros. Esa es la imagen de Dios, del Dios invisible. Alguien que puede revelarnos quién es Dios, hablarnos en un idioma que entendamos y mostrarnos el camino que nos puede salvar de una condenación eterna. Eso es lo maravilloso de esa imagen del Dios que es invisible. Espero que esté siendo de bendición este tiempo, y vamos a continuar este estudio con nuestro hermano Vicente. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta obra. Se nos ha hablado de nuestro Señor Jesucristo, especialmente hermano Bernabé nos habló de Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Nuestro hermano Eliseo nos habló de el primer Adán y nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán. Hermano Pastor Eddie nos habló de Jesucristo es el Verbo comunicándose con nosotros, con la humanidad. Y nuestro hermano Pastor Abdiel, si Dios es invisible, ¿por qué tiene una imagen? Recordemos que Dios se encarnó, como le decía el hermano Pastor, se hizo como uno de nosotros para padecer como uno de nosotros, a manera que nosotros seamos salvos de la condición pecaminosa que sufrimos la humanidad. Entonces, solo podemos limitarnos a lo que Dios mismo
nos revela en su palabra. En Deuteronomio 12:32 dice, no añadirás a ello nada, ni de ello quitarás. Entonces, nosotros nos limitamos a la palabra del Señor y defenderlo de las personas que se desvían a diestra o siniestra, poniendo en tela de juicio la autenticidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo o negando la plenitud de su divinidad. Si esto es lo que el apóstol desea comunicar a los colosenses, no se trata de una simple emanación y que sea diferente al Señor Jesucristo. Quien ve a Jesús, ve a Dios. En Él el invisible se hace visible, el inmortal se hace inmortal, el infinito se despoja a sí mismo, de acuerdo a la lectura de nuestro hermano Eliseo, Colosenses 2:7, a fin de poder ser conocidos por seres finitos como ustedes, como nosotros. El Dios lejano y trascendente se nos acerca, el eterno se hace temporal, se limita al tiempo y al espacio que Él mismo ha creado. Pero no deja de ser quien siempre ha sido y será. De esta manera, Jesucristo viene a ser la fiel imagen y representación de Dios que nos puede dar a conocer al desconocido y hacer ver al invisible. Por eso nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Así lo afirma San Juan 14:6. Los colosenses pues deben abandonar cualquier otro mediador entre Dios y los hombres. Lo mismo podemos decir nosotros, dejemos de lado cualquier otra cosa, sino que dice la Escritura en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y es así porque Jesucristo no es meramente un ángel o una emanación de Dios, sino la perfecta expresión de la deidad. Solo Él puede restaurar la imagen de Dios en el hombre, porque Él es la imagen de Dios y nosotros en Él somos transformados a aquella imagen. Solo Él puede abrirnos el camino al verdadero conocimiento de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así dice San Mateo 11:27. Por tanto, hermanos, así como se recomienda a los colosenses, nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Pues es bastante sencillo. Jesús hacía una recomendación y decía, velad y orad. Esa es una recomendación especial. Si estamos velando, si estamos orando, en ningún tiempo el creyente puede caer, porque está velando y está orando para
permanecer delante de Dios. También debemos nosotros aprender a perdonar. San Mateo 5:15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. En San Mateo 14:38, el final de esa parte dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, debemos nosotros confiar plena y totalmente en nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra, como hemos aprendido de estos versículos de Colosenses hasta donde vamos, 1 hasta el 20. Hermanos, que Dios nos ayude a entender lo que hemos conocido y perseverar, permanecer en ella, que equivale a permanecer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice en San Juan 15:5, si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros y llevaréis mucho fruto. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos y personas que están viendo, oyendo el estudio de la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por el estudio bíblico que nos permite. Recuerde, hermano Vicente concluía con una de las frases de la Biblia, ¿verdad? No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y es a través de Él que usted y yo llegamos al Padre. Es a través de Él que usted y yo obtenemos el perdón de pecados. A través de Él, usted y yo tenemos vida eterna. Así que démosle gracias a Dios en esta hora. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la carta escrita a los Colosenses, Señor, nos damos cuenta de la persona de Jesucristo. Nos hemos dado cuenta, Señor, que te has dado y te diste a conocer a través de Jesucristo. A Él le usaste para comunicarte con nosotros. A Él le usaste para darte a entender a nosotros los seres humanos. Gracias por la vida. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho a favor de nosotros. Oro también por aquellos que aún no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pido, Señor, que a través de este estudio bíblico, tu palabra dice que tu misma palabra nunca regresa vacía. Que esa palabra llegue, Señor, y caiga en tierra fértil de tal manera que pueda producir al 100%, Señor. Padre, que tú les des el privilegio de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias te doy porque seguramente tu palabra y tu Espíritu Santo harán una obra especial en aquellos que aún no han venido a tus pies. Te doy gracias también por los que ya hemos creído, porque esta palabra nos da cada vez más convicción, Señor, de lo que hemos creído y en quien hemos creído, Señor. Gracias porque esto fortalece nuestra fe. Esto nos hace aferrarnos aún más a Jesucristo, Padre Celestial. Pero también, Señor, reconocemos que necesitamos de ti para nuestro diario vivir. Necesitamos, Señor, vivir como Cristo vivió, para que la gente que también no ha creído a través de nuestro estilo de vida pueda conocer a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, que Dios bendiga sus vidas y que Dios siga haciendo una obra especial en cada uno de ustedes.